Buenos días con todo el auditorio. Ya me ha presentado la colega. Muy contenta de estar esta mañana acompañándolos. Realmente cuando la doctora Cecilia Ortiz nos propuso presentar una charla, estuvimos muy entusiasmadas porque realmente eh, las imágenes son para nosotros del área de cardiología una herramienta básica en el momento actual y con la evolución tan acelerada de la tecnología, pues esto se va más, ¿no? Entonces, sabemos que somos un hospital docente y bueno, lo que le quisimos es mostrar lo que se está haciendo en este momento en el servicio. Tenemos un bagaje importante y le vengo a presentar algunos casos clínicos para que puedan ver el trabajo que estamos realizando. Sé que el tema es muy amplio, ¿no? Empezamos acá con la doctora Ale conversando, ver un caso interesante, verlo en la revisión teórica, y es uno de los casos que a nosotros nos ha causado gran placer en el sentido que hemos podido mejorar la situación de salud de esta persona. Bueno, no presento conflictos de intereses para la presentación de estos casos clínicos y las fuentes de las imágenes son todas exclusivamente de nuestro hospital. El objetivo, voy a hacer rápidamente un repaso anatómico cardíaco, indicaciones en los casos, de los casos clínicos de nuestro estudio tomográfico, los hallazgos y finalmente apoyado con las evidencias. ¿Qué consideraciones vamos a tener? Vamos a hacer la evaluación de las arterias coronarias, que como sabemos la tomografía ya hace muchos años salió con la evaluación de las coronarias, unos estudios no invasivos, siempre iniciando con el tomógrafo de 64 cortes. Ahora con la evolución ya los tomógrafos van quedando, eso de 64 ya en desuso, tenemos tomógrafos de muy buena resolución y los que se vienen adelante pues nos van a dar un mayor apoyo. Vamos a ver también anormalidades del miocardio a grandes rasgos, ¿no? Vamos a ver problemas de la estructura cardíaca, hallazgos de masas. Y otras anomalías que le vamos a presentar, ¿no? Entonces, como le digo, el bagaje de presentación clínica en cardiología es amplia. Y vamos a traerle algunas pinceladas de lo que hemos podido ir trabajando durante el tiempo que estamos realizando los estudios, que básicamente fue a gran velocidad después de la era COVID, ¿no? Entonces, vamos a considerar la parte cardíaca, nos va a dar mucha información. La tomografía es un estudio ya, lo vamos a ver en 3 planos, las imágenes que nosotros en ecocardiografía teníamos, unas imágenes que nos van a dar importante información básicamente de la función y gradientes que vamos a poder encontrar dentro de la parte cardíaca. Aquí vamos a evaluar la parte anatómica y a futuro también vamos a tener la herramienta de parte funcional, que va a ser importante para la toma de decisiones, sobre todo porque las intervenciones en cardiología son un poco onerosas y la tomografía está desarrollando esos aspectos que yo creo que en poco tiempo vamos a tener buenas noticias para poder tener mayores resultados. Aquí le traigo las medidas que normalmente debemos tener, la evaluación del ventrículo. Yo sé que o residentes múltiples van a haber un escaneo de acuerdo a donde la situación clínica que necesita evaluar el paciente, pero por ahí de repente en una toma axial van a ver que el miocardio se ve engrosado y tenemos las medidas aquí, ¿no? Para ver cuál es el grosor habitualmente normal. En diástole, como dijo la doctora Ale, nosotros tenemos la capacidad de poder evaluar a los pacientes en actividad tanto de sístole como en diástole. Y eso nos da mucha información clínica. Aquí les voy a traer 4 casos clínicos. El caso número 1 es un paciente varón de 51 años, nos lo remite. El señor tenía una historia de disnea, no tenía antecedentes de importancia más que un cuadro de dislipidemia que por ahí
lo manejaba, a veces le decían que tenía el colesterol alto, no más, ¿no? Pero empezó a tener disnea de esfuerzo con un año de evolución. No había una historia familiar clara de enfermedad arterial. Cuando le evalúan en el consultorio, encuentran un paciente con valores clínicos dentro de lo normal, no era obeso, y en el electrocardiograma lo único que encontraron una alteración inespecífica del electrón, no que se correspondía para pensar que tuviera un problema de isquemia, de necrosis. En la prueba de esfuerzo que sí que se le practica, hizo pobre actividad física, ¿no? Entonces, el ecocardiograma y mostraba una fracción conservada, la motilidad también conservada, y nos lo remiten para hacer el estudio de las arterias coronarias. Entonces, vamos a ver que la angiotomografía está establecida ahora como una prueba de diagnóstico de primera línea, ¿no? Entonces, es una prueba no invasiva, fácil de hacer. Vamos a tener, sí, situaciones en las que no vamos a poder realizarla en relación a las características del paciente. Si el paciente es un paciente que tiene un problema renal de fondo, si por la cardiopatía que tiene no permite al colaborarnos con las apneas que necesitamos en este momento, por el tomógrafo de las características que tenemos, o si tiene una frecuencia cardíaca que sea muy alta, no controlada, ¿no? Entonces, y vemos también que ya desde el año 2016 tenemos un sistema de informes de datos de la clasificación de las lesiones que vamos a encontrar en esos estudios, ¿no? El CAT-RAS es un idioma para que lo entiendan todos, ¿no? Tanto yo hago un informe acá, ese mismo informe si llega a otras latitudes, van a saber de qué se trata, ¿no? Porque es un idioma universal, por eso se trató de unificar para tener, porque a mí me podría parecer la lesión, de acuerdo a que la encontré leve, moderada, severa, por eso se creó este sistema de informe del CAT-RAS. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este sistema de informe? Es disminuir la variabilidad, ¿no? Mejorar la comunicación entre los médicos, entre los resultados. Entonces, tenemos acá los estudios de Canan, ¿no? Que es uno que ha realizado, ha participado en esta categorización. En el informe de CAT-RAS vamos a tener hasta 7 categorías, ¿no? Y acá tenemos, de acuerdo a la presencia de placas, ausente, pequeñas, leves, moderadas y severas, vamos a tener las indicaciones también, sobre todo en pacientes que tienen problemas de angina estable. Para los pacientes de angina inestable, pacientes con cuadros agudos, se manejan otros criterios. Vamos a ver también acá que tenemos características de la placa vulnerable, que en la siguiente diapositiva le voy a presentar también la evolución del CAT-RAS, pero los términos, las definiciones para placa vulnerable siguen siendo las mismas, ¿no? Que vamos a tener el remodelado positivo, vamos a tener múltiples calcificaciones, vamos a tener la imagen en un anillo y una pobre atenuación. Aquí, este es el estudio, el resultado que tuvimos en el paciente nuestro. No pensamos encontrar un paciente de 57 años sin factores de riesgo. Habitualmente las enfermedades severas encontramos en gente que es diabética, que son tabaquistas, pero este paciente no tenía antecedentes aparentemente, ¿no? Solamente esa dislipidemia, pero ya encontramos acá una arteria descendente anterior con una estrechez en el osteo y placas. También encontramos que la circunfleja estaba ocluida y a nivel de la coronaria derecha, en el ósteo, una lesión con una placa, con una lesión no aterosclerótica de más del 50%, y acá unas imágenes de una placa vulnerable, ¿no? Con una imagen en servilletero. Entonces, miren el score de calcio, era un score de calcio que no era muy alto, íbamos a encontrar pobres calcificaciones, pero sí encontramos placas no calcificadas de importante severidad. Entonces, los estudios ya nos dicen que frente a problemas que sospechemos coronarios, tenemos una indicación de cateterismo
y tenemos la indicación de estudio no invasivo como la angiotec, ¿no? Tenemos acá un metaanálisis que han hecho los chinos y los resultados para eventos severos de muerte, complicación, infarto de miocardio, tienen un mayor impacto la angiotomografía antes que el estudio de cateterismo cardíaco. Lleva en desventaja también las complicaciones que puede tener el procedimiento. ¿Cuál es la actualidad? Hablábamos del CAT-RAS, que salió en el 2016. Actualmente tenemos un CAT-RAS 2, es un CAT-RAS 2 que ya vamos a emplear acá pruebas para isquemia, realizadas por tomografía. Entonces, eso es lo que se viene a futuro con interpretaciones de la medición de flujo a nivel de las arterias coronarias, con evaluación de perfusión a nivel de tejido miocárdico. Caso clínico número 2. Este es el paciente que la doctora Alessandra presentó. El paciente tiene 84 años. Cuando lo conocimos, eso fue en el 2017, un paciente hipertenso, diabético, de larga data y que fue intervenido porque entró con un infarto inferior. En el 2017 se le hizo el estudio de cateterismo y tenía unas arterias nativas bastante comprometidas. Quedó con una función cardíaca límite con una hipocinesia inferior. En el transcurso, al año, el paciente inicia con angina de esfuerzo, ¿no? Que se torna ya a la actualidad a pequeños esfuerzos. Se le realizó una prueba de esfuerzo y salió positiva, francamente positiva. Entonces, empezaron a hacerse los estudios. El ecocardiograma tenía un trabajo cardíaco conservado con la hipocinesia inferior similar a la que tuvo posoperatorio en el año 2017. Entonces, se le remite para evaluación de patencia de puentes. En aquella oportunidad, nuestro tomógrafo no funcionaba y el estudio se le realizaron en el Hospital Hipólito Unanue un cateterismo cardíaco. ¿Qué nos reportó? Nos reportó que la arteria mamaria interna tenía una placa de 50% a nivel medial. Entonces, el paciente estaba programado para ir a procedimiento de stent. Lamentablemente, por el sistema que tenemos de salud, esto se fue observando y el paciente evoluciona desfavorablemente. Empieza a tener hospitalizaciones frecuentes. Este año, entre el año 2022 y 2023, iban ya 2 hospitalizaciones y con deterioro de la función cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué queremos aquí? Evaluación de la permeabilidad de los injertos. ¿Qué debemos tener como información? Y siempre uno debe solicitarla, es el tipo de injertos que tiene, si son arteriales, venosos, la ubicación, y vamos a ver que si hay una oclusión del injerto, vamos a ver con una imagen de evasión focal en la aorta ascendente, habitualmente, que vamos a tener los injertos hacia el lado de la coronaria derecha. Las imágenes MIP nos van a mejorar la visualización de la estenosis de los injertos o la oclusión total, ¿no? Y es importante tener la información del recorrido. ¿Por qué? Porque estos pacientes en otras instancias pueden entrar a reoperación con cirugías mínimamente invasivas. Ya tenemos aquí reportes de los niveles de recomendaciones. Este es un paciente de alto riesgo. Este paciente no entra en la categoría aquí de pacientes de riesgo intermedio, ¿no? Sino un alto riesgo conocido que tenía un problema que había que tratar. Pero la evolución era una evolución rápida, así que decidimos hacerle un estudio de los puentes en nuestra institución. Teníamos en contra que el paciente clínicamente se había deteriorado, ya había compromiso renal, nos limitaba un poco, tuvimos que trabajar con los nefrólogos para poder hacer el estudio. ¿Y qué observamos? Observamos que el puente estaba patente, que no encontrábamos esa oclusión, que probablemente había aquí como una especie de tortuosidad que se leía como una placa del 50% y que querían tratar. Entonces la indicación no era tratar ese puente porque ese puente estaba patente.
Tenemos aquí el puente de la arteria mamaria izquierda, que era reportado como el que estaba lesionado, y aquí tenemos el puente safeno, que va hacia el territorio de la coronaria derecha. Pero ¿qué nos llamó la atención en ese momento? Es la calcificación que encontramos también en la aorta, ¿no? La doctora Alessandra ya lo ha explayado grandemente en los hallazgos encontrados. Entonces estábamos en una disyuntiva y en la ecografía ya se había visto que había progresado a una estenosis aórtica que era severa en ese momento. Ustedes nos dirán, pues lo operaron en el 2017, ya tendría probablemente el problema de la aorta. El problema de la aorta en el 2017 era de una estenosis leve, ¿no? Entonces se decidió no tocar la aorta. Este paciente adicionalmente tiene un problema de artritis reumatoide que podemos ingerir, que de repente tuvo una influencia para ese deterioro tan agresivo de la calcificación de la aorta. Entonces nos vimos en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? Si está patente, acá no es el problema, probablemente sea esto. Y efectivamente se realizaron posteriormente los estudios y este paciente tuvo indicación para el procedimiento, el estudio y la colocación del dispositivo TAVI, ¿no? Entonces, ya acá la doctora Alessandra les ha mencionado las características y en qué pacientes se coloca el dispositivo. Este paciente era un candidato ideal para el TAVI, tenía la calcificación básicamente en los bordes de los senos y era pues una calcificación en anillo, ¿no? El tracto de salida era perfecto, así que como primer paciente de la institución tratado era el ideal, ¿no? Tenía una calcificación de 3.350 que calculamos por la cantidad de calcio, ¿no? Entonces aquí tenemos un resumen de los criterios que ya la doctora ha mencionado, ¿no? Para hombres de más de 500 unidades por centímetros cuadrados y para mujeres más de 300. Este fue el procedimiento que se le ha realizado en septiembre de 2023. El paciente lo encontramos ya un poco deteriorado en la función del ventrículo izquierdo, pero tenemos la esperanza que progresivamente vaya recuperando. Todavía no nos animamos a hacer las evaluaciones del dispositivo porque el impacto renal que ha tenido, porque en el TAVI de todas maneras se han utilizado cantidad de contraste, nos ha limitado. Pero estas son el procedimiento que finalmente se ha hecho este cuadro clínico de este paciente, ¿no? Ha mejorado su capacidad funcional, ha empezado a subir de peso, ya no hay la angina y disnea de reposo que tenía, entonces es un procedimiento que se ha logrado realizar en nuestra institución. Vamos al caso clínico número 3, es un paciente de 69 años, es un hipersensible de larga data, es evaluado en el servicio por dolor torácico, intermitente también, de larga data, hipotiroideo, dislipidémico, ¿no? Es un trabajador del hospital que ya no se encuentra con nosotros porque ya cesó. Y en la prueba de esfuerzo sale una prueba normal, no es positiva para la parte de cardiología, es una prueba normal que en reposo se sentó, hizo un buen ejercicio, juega fútbol, tranquilo, él no tiene mayores complicaciones, pero sí tenía cierto disconfort luego de las actividades. Y en la etapa de reposo vemos algunas alteraciones. Su ecografía cardíaca, buen trabajo cardíaco, buena motilidad. Y aquí iniciamos la evaluación y encontramos en este corte, empezamos a ver una disposición de una salida normal de la arteria, y aquí vemos una presentación de diferentes densidades que drenan al nivel de la arteria pulmonar y también era portador de una fístula. ¿Cómo se dice? Disculpen. Una fístula que iba de la descendente anterior hacia el tronco de la pulmonar. Entonces, empezamos a revisar el origen anómalo de las arterias coronarias y también de la presencia de fístulas. Este caballero tenía dos anomalías congénitas del origen y trayecto de las arterias coronarias. Vamos a ver que en el nacimiento anómalo de la arteria coronaria derecha, vamos a dividirlo en características de alto riesgo y características de bajo riesgo.
Entonces, el nacimiento siempre es del seno opuesto, es del lado izquierdo, y por ende va a tener un recorrido entre las arterias. Es un hallazgo que es en menos del 1% de la población. ¿Y por qué se viene a estudiar? Porque se relacionó mucho a muertes súbitas, sobre todo en gente joven. Entonces, a mayor actividad física en la gente joven, podemos tener sucesos adversos con este tipo de alteraciones congénitas de las coronarias. Entonces, ¿cuál es la valoración de severidad? Es la forma de hendidura que puede tener la arteria coronaria, y esto que significa es el estrechamiento de más del 50% en relación al diámetro de salida. También el ángulo de salida con la arteria aorta, más allá de 45 grados, también nos da criterios de severidad, y el nivel de despliegue, el despliegue a nivel sobre o bajo la unión sinotubular. Por ejemplo, aquí podemos ver el anillo de la arteria pulmonar y esta arteria discursa por bajo del anillo. Entonces, son criterios de bajo riesgo, a pesar de que puede tener un nacimiento anómalo. Y el otro característica de severidad es el curso intramural. En esta toma vemos aquí que va en el tracto de salida del ventrículo derecho, que maneja presiones anormales. Entonces, el riesgo de muerte súbita es menor. También, ¿qué es lo que hallamos en este caballero? Era la presencia de fístulas. Las fístulas más frecuentes van a ser de la arteria descendente anterior hacia el tronco de la pulmonar. Esta van a ser más o menos un 30% de todas las fístulas halladas, y lo que vamos a tener presente es que esa fístula tenga un diámetro, cuando son mayores de 2 milímetros, vamos a tener la posibilidad de que causen robo coronario, y tengan que ser enviadas a su cierre. Antes el tratamiento era meramente quirúrgico, ahora ya se están dando tratamientos con dispositivos, ¿no? Y vamos a ver que está asociada también a los defectos de septum, el tipo de Seime se relaciona en estas fístulas, ¿no? Acá tenemos la evaluación con MIG, se ve la fístula que sale de la arteria descendente anterior y llega, drena hacia el tronco de la pulmón. Los estudios que nos dicen, los estudios, los estudios valoran la severidad, hay casos reportes, una serie de seguimientos, y como ya he mencionado, tienen impacto sobre todo aquellas que provocan robo coronario. Hay que cerrarlas. El caso clínico número 4 es un paciente mujer de 46 años, tiene antecedentes de dolor torácico atípico de 6 meses de evolución, no tiene antecedentes de importancia cardiovasculares. El electrocardiograma que nos cita es un electroritmo sinusal con un probable crecimiento de las cavidades, engrosamiento de las cavidades izquierdas. La ecografía no era contributorio, y la guía para una evaluación de las coronarias o tomografía. ¿Y qué hallamos? Aquí, en este estudio, hallamos estas características que se llaman criptas o hendiduras en el ventrículo izquierdo. Esto se relaciona a cardiopatías hipertróficas. En las últimas revisiones, los hallazgos que podrían ser como una variante de la normalidad se ha relacionado como modificaciones fenotípicas de familias que portan el gen de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, es importante conocer de su presencia para poder determinarlas y poder hacer seguimiento a estos pacientes, ¿no? Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica van a seguimiento, son familias que está relacionada mucho a alteraciones genotípicas, y se complican con problemas de arritmia cardíaca, indicaciones de colocación de dispositivos
dispositivos cuando hacen arritmias ventriculares complejas. Entonces vamos a ver que el miocardio, como ya lo vimos en las láminas anteriores, va a tener un espesor de 10 milímetros normalmente en diástole y en sístole hasta 25, y en los miocardiopatías hipertróficas esto es evidente, un mayor diámetro, ¿no? Acá tenemos el caso de una paciente que tenía una hipertrofia importante, pero también tenía una variación, que tenía una membrana subaórtica. Como dijo la doctora Alessandra, la valoración para nosotros de la válvula es importante, el tracto de salida, porque ahí vemos gradientes y podemos ver complicaciones, traducciones clínicas en estos pacientes. El último caso es un paciente varón de 41 años, es hipertenso, ingresó por emergencia en el 2017 por falla cardíaca. Le diagnosticaron primero como si fuera un infarto cardíaco, finalmente fue una cortación de aorta, tenía una insuficiencia aórtica severa, fue sometido a reemplazo de la válvula aórtica porque después iba a hacer un tratamiento en segundo tiempo de la cortación de aorta, y nos enviaron al paciente para la valoración de la prótesis. ¿Cuál es la utilidad? Los papers se remontan ya hacia la década pasada y con la evaluación tomográfica, pero hasta hace 10 años ya empezaron las evaluaciones de las prótesis, sobre todo mecánicas, de gran ayuda para la valoración de las prótesis mecánicas, ¿no? Nos permite ver que la tomografía, la motilidad, las complicaciones que pueden tener, dehiscencias, presencia de trombos, de panus, vegetaciones, la presencia de ese aneurisma, de fístulas también, ¿no? Acá tenemos el caso de este paciente. En el caso de él, la válvula estaba normofuncionante, con adecuada apertura de los velos. Aquí tenemos la evaluación de las válvulas mecánicas. No tenemos habitualmente, debemos tener el dato de qué tipo de válvula portan los pacientes para poder hacer las valoraciones. Tenemos una válvula con doble disco que tiene un defecto en su apertura y tenemos la presencia. Podemos valorar aquí una imagen compatible con trombo, ¿no? Por las unidades de Hankins que medimos, que habitualmente está entre 40 y 70, y el panus que puede aparecer a nivel de los bordes de la válvula, que impide también su adecuado movimiento, ¿no? En el caso del PAN, bueno, sea en los reportes, en las evaluaciones de cardiología, es de 145 unidades PAN en promedio. Aquí tenemos esta válvula que tiene el defecto. Cuando la hacemos en evaluación 3D, vamos a ver que un velo no tiene una apertura adecuada, solamente tenemos aquí dos hendiduras efectivas y una que no se apertura. Esto nos va a dar indicación para el tratamiento que sigamos. En la parte izquierda tenemos una complicación también en la paciente portadora de una válvula aórtica que tiene la presencia de un pseudoaneurisma, pero acompañado con un hematoma. Dentro de las masas intracardíacas, como ya hemos visto ahí, vamos a poder calificar a las masas de características benignas. Vamos a ver que habitualmente van a tener un diámetro menos de 5 centímetros, vamos a tener un cuello estrecho o pedriculado, van a ser bien definidas y habitualmente no calcificadas. Aquí les traigo una evaluación de las masas cardíacas de acuerdo a ubicación en la aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo, como primera posibilidad cuando se trata de masas que pueden ser neoplasias malignas, linfomas y sarcomas en la aurícula derecha, y en la aurícula izquierda a la cabeza va el linfoma, que es una masa benigna, y luego seguida el linfoma y sarcoma. En el ventrículo izquierdo
Si aparecen masas, habitualmente van a ser los trombos, ¿no? Sobre todo en ventrículos remodelados, en ventrículos que están dilatados, y en orden de secuencia, los fibromas, sarcomas y las metástasis. Aquí tenemos el hallazgo de múltiples tumoraciones. Aquí una tumoración única, ¿no? Que en el axial lo vemos en esta toma, pero finalmente es una masa que tiene vinculada en el proceso de Marshall, y la paciente fue operada y finalmente resultó ser un mixoma. Habitualmente los mixomas se originan del septum interauricular. Acá tenemos otra complicación, es una masa a nivel de la pulmonar compatible con trombo. ¿Cuáles son las características de malignidad? Si las masas son mayores de 5 centímetros, la base ancha, un crecimiento acelerado, mal definidas, que tengan calcificación, asociadas habitualmente a fusión pleural, como en este caso, ¿no? Probablemente lo conocen, es un paciente que con un hallazgo de múltiples lesiones a nivel de cavidad cardíaca, pero también a nivel de pericardio, vemos los recesos que están comprometidos. Finalmente, los estudios en el área de cardiología constituyen una herramienta esencial. Son de primera línea en el momento actual, nos sirven para un apoyo diagnóstico, de seguimiento y de decisión terapéutica en nuestra área. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es que va a haber estudios funcionales. Ahorita, en estos momentos, están en la etapa de estudios, pero hay protocolos muy sencillos que podríamos llevarlos a cabo en nuestra institución, ¿no? Algunas limitantes son el material, pero son fáciles de hacer, y pienso yo que los residentes en formación y nosotros que trabajamos en la institución deberíamos promover. Les agradezco por la atención y me disculpan los problemas técnicos, no estoy acostumbrada a esto. Le agradezco su atención.